Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les comenté que iba a ser grabada. En este caso vamos a ver la última unidad, la unidad número 3. Bueno, los temas, que son 3. Primeramente vamos a ver interpolación lineal y polinomio de población de Newton. ¿Okay? En el caso de la parte de interpolación lineal, cuando nosotros hablamos de una interpolación lineal, es prácticamente hacer una función que sea una función lineal que me describa el comportamiento, por ejemplo, de qué es lo que puede pasar después o qué puede pasar antes. O sea, nos sirve para predecir cosas, principalmente. En el caso, por ejemplo, de la forma de interpolación, la más simple de todas es la lineal, o sea, que nosotros hagamos a partir de datos que están dispersos, nosotros hacer una línea recta, o sea, una parte de un segmento, y nosotros podamos describir cómo se comportan esos datos, como les comento, cómo se comportaría el dato cuando x es, por ejemplo, igual a 100, o sea, cuando pase 100 horas, o regularmente qué hubiera pasado si el tiempo se reduce, y ese tipo de cuestiones. Para eso funciona una interpolación lineal. En este caso, la forma más simple de interpolación lineal consiste en unir solamente dos puntos. Agarras dos puntos cualesquiera de tus datos que están dispersados y tú tratas de unirlos a partir de una línea recta. Y esa línea recta, pues no siempre es la más percibible, porque todos los datos reales no se comportan de forma lineal, sino que se comportan de forma dispersa. Pero por la interpolación lineal nos sirve para poder escribirlo a grandes rasgos, el comportamiento de una función o el comportamiento de ciertos datos reales. ¿Cómo se obtiene la interpolación lineal? Primeramente vamos a tener datos dispersos. Y a la hora que tenemos muchos datos dispersos, lo que podemos hacer es, como les comento, agarrar un punto cualesquiera desde el origen y uno hasta el final que yo quiera. También puede ser acá, también puede ser acá. O sea, yo puedo agarrar dos puntos cualesquiera. Pero la interpolación lineal siempre tengo que agarrar dos puntos. Esos dos puntos, a partir de los triángulos semejantes, o sea, trazamos una línea desde el punto A hasta el punto B y vemos que se forma un triángulo. Esos datos que hay intermedias los podemos partir y podemos ver que este triángulo, que vamos a llamar en este caso A, que va a ser el chiquito, y el triángulo grande va a ser A mayúscula, la altura pequeña se va a hacer P, del triángulo pequeño va a ser B, y la altura del triángulo grande va a ser B mayúscula. A la hora que nosotros podemos describir esto a partir de una interpolación lineal, podemos hacer nosotros la relación de los triángulos semejantes. Ahora bien, el chiste de hacer una interpolación lineal es que te salga una función lineal que a la hora que tú metas un valor te pueda describir, por ejemplo, qué valor va a ser acá, qué valor voy a hacer acá, qué valor va a ser acá, qué valor va a ser acá, qué valor va a ser acá. ¿Qué significa? Que yo esa función lineal que haga, que va a estar entre esos dos puntos, me va a acercar más al dato real de cualquier punto que se encuentre en medio de estos dos. ¿Ok? Entonces, a la hora que yo quiero hacer eso, lo que tengo que hacer, pues aplicar la ley de los triángulos semejantes, porque veo que se forma un triángulo semejante. Y a esta parte que está acá va a ser la parte la parte del triángulo pequeño. Esta va a ser la parte del triángulo grande. La altura va a ser esta. La pequeña va a ser esta. Y el de la grande va a ser esta. Nosotros ya podemos relacionar esto. El chiste que nosotros vemos que aquí esta va a ser nuestra variable. ¿Por qué esta va a ser nuestra variable? Porque nosotros, si ustedes checan, x está acá, pero x también puede ser acá, o puede ser acá, o puede ser acá, o puede ser acá, o puede ser acá. Entonces, x siempre va a estar cambiando, porque yo voy a saber cuánto vale x final o x1, porque yo voy a describir cuál va a ser mi punto final.
también voy a describir yo cuál va a ser mi punto inicial, que va a ser x inicial. Entonces x siempre va a ser la que va a estar fluctuando o la que va a estar cambiando. Y es la que yo quiero dejar como variable. En este caso, pues yo tengo que describir una función. En este caso, la función que me va a describir, pues yo lo puedo despejar respecto a f1 de x. f1 de x es este que está acá. ¿Y por qué se despeja respecto a ese f1 de x? Porque si ven, f1 de x está, o su contraparte va a ser x. Entonces, si x cambia, por lo tanto, f1 de x también va a cambiar. Es por eso que nosotros, a partir de esta relación, nosotros despejamos f1 de x. Porque como x siempre va a estar cambiando, porque yo siempre voy a elegir un dato que esté en el conjunto de los dos datos que yo tomé al iniciar y el final, y como la x va a estar cambiando, por lo tanto f1 de x también va a estar cambiando. Es por eso que yo necesito despejar respecto a esta variable. ¿Ok? Ahora bien, ya despejamos respecto a f1 de x. Lo que tenemos que hacer es pues obtener la fórmula de la interpolación lineal. La fórmula de interpolación lineal, nosotros tenemos una función que va a ser igual a f cuando x vale 0, ese va a ser el punto inicial, más f de x1 donde x1 es x final, o sea el punto final que yo agarré, menos x inicial, entre x1 que es x final, menos x0 que es x inicial, multiplicada por x, donde x va a ser la variable. Esa x yo le voy a decidir qué valor va a tomar. Si recordamos anteriormente, esta x puede tomar cualquier valor. Puede tomar acá, 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 y la f1 de x pues siempre va a estar cambiando. Es por eso que nosotros queremos en este caso dejar a la f de x, a la x como variable, menos su x inicial. Recordando que x inicial y x final, pues yo voy a decidir cuál va a ser mi inicial y también voy a decidir cuál es mi final. Entonces, pues no voy a tener problema a la hora de tener sus datos, porque x inicial y x final, pues yo ya sé cuál van a ser sus valores, porque yo voy a decidir de dónde a qué punto voy a interpolar. Y en este caso, pues va a quedar mejor con un ejemplo. Dice, estime el logaritmo natural de 2 mediante la interpolación lineal. Te pide que primero realices el cálculo por interpolación de 1, de logaritmo natural de 1 igual a 0, y luego del logaritmo natural de 6, y luego que lo hagas también, pero ahora para 1 y para el logaritmo natural de 4. ¿Qué es lo que te quiere decir este problema? Para que se entienda. Tú vas a tener la función logaritmo natural de x. Esta va a tener más o menos así, una característica, bueno, va a partir de 1, ¿no? Va a tener una característica que va a tener esta forma f, la función de logaritmo neperiano de x. Te pide que tú en 1 y hasta 6, ¿ok? O sea, de 1 hasta 6, de aquí hasta acá, tú hagas una interpolación lineal, o sea, una línea recta. Lineal hace referencia porque es una línea recta, una función cual es su exponente mayor de la variable es 1. Entonces, que hagas una línea recta y que tú, a partir de esa función que obtengas, te dé una función que tú vas a obtener esa interpolación lineal y que te diga qué tan erróneo está esa función que te da a comparación con los datos reales. Por ejemplo, si la función te da x más 1, que tú tengas por ejemplo, cuando x es igual a 2, tú en esa función tengas, sustituya los valores y este valor que te dé lo tienes que comparar con el valor real de la función y saques un error, un porcentaje de error. Ok, más adelante se van a dar cuenta que es lo que me refiero, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es recordar que este ejercicio se parte en dos. Esta es la primera parte, o sea que lo hagas en un rango de logaritmo natural de 1 y que lo hagas en un rango de logaritmo natural de 6. En este caso el logaritmo natural de 1 siempre va a ser 0 y el logaritmo natural de 6 va a ser igual a 1.791 y todo lo demás, ¿ok?
En este caso, el primer paso es obtener los valores reales de x0 y x1. O sea, x0 va a ser logaritmo natural de 1 y x1, aquí se me fue, aquí debe ser 1. Y logaritmo natural de 1 va a ser logaritmo natural de 6. O sea que el punto inicial va a ser 0 y el punto final pues va a ser 1.79. ¿Ok? Tú ya tienes tus valores, que es 1 hasta 6. ¿Ok? Y que pues cada uno pues, va a tener su, bueno, y en este caso pues va a ser como logaritmo, pues va a ser este dato, ¿no? Que va a estar en 0 y que va a estar en 1.79 respecto a su logaritmo natural. ¿Ok? Entonces, aquí lo que les comentaba yo con el dibujo que hice anteriormente, lo que está haciendo la interpolación lineal es, tú tienes una función ya real, esta va a ser la del logaritmo natural de x. Esa función que tú ya tienes, tú vas a trazar desde el punto 1 hasta el punto, o sea, en x es igual a 1 y en x igual a 6, y tú te va a dar cuenta que aquí tienes f de x0. Y aquí vas a tener f de x final, o sea, 1. Entonces tú lo que vas a hacer es trazar una línea recta y esa función que tú tienes, esta función lineal, es la que tú quieres obtener. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues primeramente lo que tenemos que hacer es ya tenemos los valores de x0 que es igual a 1, tenemos x1 que es igual a 6. ¿Ok? Entonces lo único que hace falta pues es obtener f de x0 que es igual a 0, porque esto es igual al logaritmo neperiano de 1 y esto es igual a 0, y f de x final que es igual al logaritmo natural de 6, que es 1.79. ¿Ok? En este caso, pues ya tenemos el valor de x, que es 1, y su valor de f de x 0, que es 0. Tenemos a x1, que es 6, y tenemos a f de x1, que va a ser igual a este. Usando la fórmula me dice que tengo que poner f de x0, que aquí está. Tenemos que poner f de x1, que también aquí está. Tenemos que poner f de x0, aquí está, x1 que es esto y x inicial que es esto, multiplicado por la variable que siempre va a cambiar, menos x inicial que es igual a 1. Ya sustituyendo esos datos y haciendo todos los cálculos, pues obtenemos una función que va a quedar, bueno, esto le sacamos el logaritmo natural, ¿no? Acuérdense que el de 1 es 0, el de 6 es 1.79, 1 es 0. Sustituimos los datos, reagrupamos y al final solamente nos quedaría todo esto es igual a esto. Ya solamente multiplicamos este por la variable y luego este por este. Y ya tenemos nuestra función. Nuestra función va a ser 0.358x menos 0.358. Esta es la función lineal que obtenemos a partir de estos dos puntos. O sea, que esta línea recta es f de x igual a 0.358x menos 0.358. Esto que está acá es una interpolación lineal. Esa interpolación lineal, pues regularmente cuando usan Excel, pues lo hacen, ¿no? Se lo calcula de manera automática. Y así se obtiene una interpolación lineal, solamente sustituyendo los valores, o sea, usando la fórmula y sustituyendo los valores, ya sabiendo cuál es el inicial, cuál es el final, y también sabiendo pues cuál va a ser sus respectivos f de x0 y sus respectivos f de x final. ¿Ok? Ya sabiendo eso, pues nosotros sustituyendo en la fórmula, pues obtenemos nuestra función. ¿Quién es nuestra función? Ahora bien, lo que yo tengo que hacer es saber qué tanto me predice, con tanto error me predice esta función que yo saqué a mis datos reales. Acuérdense que los datos reales es la función logaritmo neperiano de x. Entonces esa función logaritmo natural esta función lineal, yo tengo que saber qué tan real es
para, para poder yo usarla. Por ejemplo, más adelante vamos a ver, pero esta función solamente tiene un límite. O sea, si tú quieres predecir las cosas que están entre medio de esos puntos, tú lo puedes predecir de manera correcta. Pero por ejemplo, si quieres predecir un punto de acá, ¿qué va a pasar? Pues no te lo va a predecir. Y por ejemplo, si quieres predecir un punto de acá, tampoco te lo va a predecir bien. O sea, que el error va a aumentar. Pero ahorita lo vamos a ver en las siguientes láminas, ¿no? Entonces, paso 3, comprobar que el error de la ecuación lineal obtenida. Esta es la ecuación lineal que nosotros tuvimos. Y tenemos que comprobar qué tan alejado está de mis datos reales. Por ejemplo, si x es igual a 1, por lo tanto, la función se sustituye en donde están las x, se sustituye el 1. Y obtenemos que 0.3858 por 1 menos 0.038 te da 0. ¿Ok? Entonces, el logaritmo natural cuando x es igual a 1 es 0. Y en nuestra función lineal obtenemos que cuando x es igual a 1, también obtenemos 0. Por lo tanto, nuestro error va a ser el valor real menos el valor obtenido multiplicado por 100. Y obtenemos que esa función lineal que nosotros obtuvimos para el punto inicial, pues tiene un error del 0%. Pero por ejemplo, en este caso, ahora que x es igual a 6, hacemos exactamente lo mismo. Sustituimos el 6 en la función que nosotros obtuvimos y obtenemos un valor de 1.79. El valor real cuando el logaritmo natural de 6 es igual, cuando x toma el valor de 6, el logaritmo natural es igual a 1.7917 y algo, que está acá. Que este es el valor real menos el valor obtenido. Lo dividimos entre el valor obtenido. Aquí me faltó 1.759. Pero pues en los cálculos sí lo puse. Multiplicado por 100. Y tenemos un error del 0.00981. ¿Qué significa? Que nosotros entre más nos alejemos del punto de partida, que en este caso es igual a x igual a 1, nosotros vamos a tener más errores. ¿Por qué? Porque si checamos la gráfica, vemos que aquí nuestra función lineal perfectamente nos sale que es igual a 0. Pero por ejemplo, en x también nos aparece, pero más o menos cambia. Y la real sería como por acá. Y por ejemplo, si nosotros tuviéramos a x igual a 3, aquí el dato nos da acá, pero el valor real está acá. Entonces, si ven, hay mucha diferencia o mucho espacio entre esto. ¿Qué significa? Que nuestra función lineal que yo obtuve, ¿ok? Esa función lineal que yo obtuve me va a predecir bien los valores iniciales, me va a predecir bien los valores finales, pero los valores intermedios, entre más se van alejando del 0 y entre más se van alejando del punto final, o sea, los puntos que están aquí en medio, el valor que me dé esta función lineal a la hora de yo meter cierto valor, como yo lo metí acá, ese error va a aumentar. ¿Por qué? Porque es una lineal, o sea, solamente estamos agarrando un punto, otro punto. Entonces, en este caso, pues el error va a ser grande cuando estén alejados del punto inicial y del punto final. Es lo que hace referencia. En este caso, nosotros ¿qué podemos hacer? Bueno, en este caso, aquí les puse una nota, dice, el error va incrementando debido a la función, el logaritmo natural de x se va curvando, por lo tanto la interpolación nos servirá si trabajamos en un rango más pequeño. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Nuestra función lineal que yo obtuve, entre más se va alejando de x0 y x inicial, más error va a tener. Pero, por ejemplo, si nosotros, no me acuerdo dónde está aquí está. Vamos a borrar esto también acá. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, si nosotros agarramos este punto y luego este punto, nuestra función lineal va a ser esta. Y si agarramos este punto y este punto, nuestra función lineal va a ser esta. Y este punto, nuestra función lineal será esta. Y así sucesivamente. Ven que entre más cerca estén los puntos, más fiable es la función lineal que yo voy a obtener. ¿Por qué? Porque el espacio que hay entre ellas es muy poco. O sea, si yo agarro del punto 1 al punto 2 y trazo una línea recta,
Este me va a dar correcto, este también me va a dar correcto, y este va a tener menos error que si yo agarrara toda una línea grande, que sería esta, la roja. Entonces el error va disminuyendo entre más cerca esté los puntos que yo agarre. O sea, el error, si yo agarro por ejemplo de 1 a 2 y trazo una línea recta para obtener mi función, yo voy a tener más error que si yo agarrara de 1 a 2. O sea, si agarro de 1 a 3, comparándole 1 a 2, haciendo una línea recta, mi error va a disminuir cuando yo trabaje en rangos más pequeños. Entonces, si se acuerdan sus clases de cálculo, cuando una función tiende del límite de una función, cuando x tiende a 0, en este caso obtenemos el área bajo la curva. Bueno, podemos tener área bajo la curva, pero podemos tener la pendiente más cercana al valor real. Entonces, como el cálculo integral, que por ejemplo, si los rectángulos tienden a infinito, nosotros tenemos una área bajo la curva, pero si los rectángulos son más grandes, ¿qué pasa? Pues nosotros no tenemos el área bajo la curva real, sino que tenemos un aproximado. Y es igual, si yo trabajo con puntos más pequeños, mi función que me salga a la hora de aplicar la fórmula va a ser más real a los datos reales que yo estoy usando, que es, por ejemplo, si yo uso de datos muy alejados, ¿ok? Es por eso que, por ejemplo, cuando tú vayas a trabajar con datos reales, tú hagas o tú delimites de dónde hasta dónde vas a trabajar, y que sepas que si, por ejemplo, agarras un rango más grande, vas a tener más error. Pero si agarras los datos y los datos son más pequeños, entre ellos la función que te salga va a ser más real. Pero hay que tener cuidado aquí, porque yo estoy diciendo que entre más pequeños sean los datos, la función real va a ser más fiable. Pero solamente va a ser más fiable entre los datos que se encuentren acá. Pero por ejemplo, si yo esta línea, si yo agarro del punto 1 al punto 2 y yo le trazo mi línea recta completa, el error va aumentando entre la X va más creciendo. ¿Qué significa? Que los datos entre los puntos más pequeños que yo agarre, la función va a ser más fiable, pero entre medio de esos intervalos. Pero para predecir cosas a futuro no me va a servir. ¿Por qué? Porque ven aquí que la función se va alargando. Entonces, por ejemplo, si yo digo que x igual a esta función lineal, me va a dar este dato. Cuando la real es esta, tenemos un error muy grande. Entonces, lo que yo tengo que determinar primeramente es qué rango voy a trabajar, y sabiendo que el rango más pequeño que yo use va a ser más fiable para predecir o saber qué es lo que está pasando en medio. Si yo agarro rangos más grandes, obviamente la línea recta me va a predecir mejor los datos que hay entre medio, pero no va a ser tan preciso como si yo usara datos más pequeños. Pero obviamente pues solamente voy a poder trabajar acá. Pero si yo agarro rangos más grandes, pues yo voy a poder trabajar más grande. Es ahí el error que se pueda tener, porque si agarras datos más grandes, pues te predice más cosas, pero te lo predice con más error. Pero si tú agarras datos pequeños y quieres predecir cosas más grandes, pues entre más lejos estés, más error va a tener. Este error es más grande que este error, ¿ok? Entonces ahí solamente que tú decidas de qué punto a qué punto vas a usar, ¿no? O de qué rango a qué rango vas a usar. En este caso, el paso número 3 pues está sencillo, solamente es comprobación del punto inicial y el punto final. Pero por ejemplo, si yo, como les comento, si yo quiero predecir con mi función que me salió, ¿ok? Si yo quiero predecir cuando x es igual a 20, o sea, ya, digamos aquí está 20, ¿no? Y esta es mi función lineal. Y yo quiero predecir qué pasa acá, yo voy a tener que este dato me va a dar este punto. Pero el dato real es esta. ¿Qué significa? Que yo voy a tener un error que se incrementa más. Y aquí lo podemos comprobar. Esta es la función que yo ya obtuve. Pero por ejemplo, si yo lo hago y yo quiero predecir cuando x igual a 20 y sustituyo el valor acá, me va a dar que tengo que el valor es 6.802. Pero si yo lo hago en la calculadora, el logaritmo natural, cuando x es igual a 20, me da 2.95. Entonces, si yo calculo el error
2.95 menos 6.082 entre 2.95 en barra de valor absoluto por 100, obtenemos que tengo un error del 127.111%. Es lo que le comentaba. Entre si el punto, por ejemplo, tú agarras este dato y haces la línea recta, pero si quieres predecir datos más grandes, pues no te va a servir mucho porque vas a tener mucho error. Pero si tú agarras esta línea recta, la agarras hasta acá y digamos que aquí está 20, pues esos valores, que es ese rango que tú uses acá, pues va a ser más fiable que si tú trazas una línea recta acá. ¿Por qué? Porque aquí ya puedes predecir los valores. Pero obviamente lo que vas a hacer es perder precisión. Porque aquí puedes predecir los valores que están entre medias, pero lo vas a predecir con menos precisión que si tú usaras valores más pequeños. Por ejemplo, de aquí a acá, pues el error es más pequeño que de aquí a acá. ¿Sí lo ven? Entonces, en una pierdes precisión, pero en una pierdes precisión para predecir los datos que están entre medios, pero adquieres más panorama de visión a futuro o visión a pasado. La otra, pierdes ese panorama, pero adquieres más precisión en los datos que están entre medios. Entonces es donde tú tienes que decidir cuándo tú tienes qué datos vas a usar. ¿Ok? Y eso principalmente porque estamos usando una línea recta. ¿Ok? Si usamos una línea que no sea recta, o sea que sea una línea curva, pues te lo va a predecir mejor, que es lo que vamos a ver más adelante con la interpolación del polinomio de Newton, que no es una línea recta, sino que lo que vas haciendo es trazando puntos y ajustando la curva o la función para que te dé un valor más exacto. Entonces, en este caso, pues el paso número 4, pues como les comenté, era predecir que pasaba si x es igual a 20 con la función que yo obtuve, y pues ven que tengo un error muy grande. En este caso, pues yo lo que le comenté, pues que predice, pero te lo predice con menos precisión, pero te da más panorama. La otra te quita más panorama, pero te da más precisión en los medios que están en datos. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo hacer para disminuir el error usando una interpolación lineal? Como les comenté, en este caso, pues yo estaba haciendo si no me acuerdo, de 1 a... De 1 a 6. Y ahora lo que yo puedo hacer para bajar, o sea, para disminuir el error, yo estaba haciendo de acá hasta acá, ¿ok? Que es este que estaba haciendo yo. ¿Sí lo ven? De 1 a 6. Ahora, para disminuir el error, como yo les comentaba, lo que tienes que hacer es agarrar datos más pequeños. Y si ustedes checan el error, este tiene este error, pero cuando yo disminuyo los datos, este tiene este error. Entonces, ¿cuál es el área más grande? ¿La azul o la amarilla? Pues el área más grande es la azul. ¿Qué significa? Pues en que entre más disminuyes yo los datos o el intervalo, más precisión voy a tener entre los datos que están entre medias. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo digo que ahora quiero hacer un intervalo más pequeño. Un intervalo cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 4. Y ya tengo este valor y este valor, que esto es su f de x0 y es su f de x final. ¿Ok? Hacemos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, sustituir los datos. Recuerden que la fórmula de interpolación lineal es esta, ¿sí? Esos datos pues ya saben cómo sacarlos, solamente obtienen x y obtienen su f de x, y posteriormente lo único que tienen que hacer es sustituir todos los datos, ¿ok? Sustituyen todos los datos, ¿ok? Y van haciendo todos los pasos correspondientes y al final obtienen que entre en un rango de 1 a 4 yo tengo este valor, tengo esta nueva función, que es diferente a la función que yo obtuve cuando yo usaba un rango de 1 a 6. ¿Sí lo ven la diferencia? Disminuye las constantes de la función. En este caso, esta es mi nueva función. Y lo que hago es igual comprobar cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 4. Obtengo que cuando el punto inicial es 1, pues yo tengo un error. Con mi nueva función tengo un error del 0%. Y con mi nueva función metiendo el valor de 4, tengo un valor más pequeño a comparación
al error que yo tenía acá. Ven que este es 9.81 por 10 a la menos 3% de error. En este caso, ahora, a ver, es que me apagó el lápiz. Este error es muchísimo, bueno, es más grande que este error, ¿sí? Este es por 10 a la 4 y el otro es, este es por 10 a la menos 4 y el otro es por 10 a la, este es por 10 a la menos 4, el otro es por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué significa? Que esta función es más fiable para mis valores que hay entre medios. ¿Okay? O sea, estos valores que yo quiera calcular va a ser más fiable que usar de aquí a acá. ¿Okay? Lo que le comentaba de las áreas. Comprobamos ahora qué pasaría, por ejemplo, cuando x igual a 20. Y al parecer, yo tengo que, a la hora de disminuir los datos, obtengo un error más pequeño del 46% comparado al error que yo tenía del 120%. ¿Qué significa? Que efectivamente voy a ganar más precisión. ¿Por qué? Porque los intervalos van a ser más pequeños. ¿Ok? Y gráficamente lo que estamos viendo es esto. Entre datos más pequeños, más precisión gano. ¿Ok? Entre rangos más grandes que yo agarre, las precisiones son más pequeñas. ¿Ok? Ahora bien, aquí va la parte un poquito complicada porque, por ejemplo, lo que yo hacía anteriormente es hacer una línea recta, hacer una función lineal, una línea recta y que me escriban mis datos o que me los prediga. En este caso, ¿qué pasa entonces, por ejemplo, si yo quiero ser más preciso? O sea, si yo quiero tener valor más preciso en mis estimaciones. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto cómo se maneja un sastre o cómo costura un sastre. Cuando tú haces una costura, lo que tú haces es poner pequeños tachuelas. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Pues la tela no se arruga y lo que hace es que una costura sea más precisa. La costura es más precisa. Entre menos puntos tenga, es menos precisa. Pero entre más puntos de anclaje tenga o más tachuelas tenga, la costura es más precisa. A este nombre o a este método se le llamó el método de las tachuelas, o conocido por su nombre original por el método de interpolación de Newton por diferencias divididas. Ese método de interpolación de Newton por diferencias divididas usas un polinomio de grado n, o sea que puedes tener una función que pueda tener grado n, o sea, puedes tener una función que tenga x a la 4 menos x al cubo más x al cuadrado más x más 6, o sea, que puede tener un grado indistinto de lo que de los datos que tú tengas. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que estás tratando de decir que en vez de usar una línea recta como lo estabas haciendo, ahora lo que vas a hacer en una función es agarrar un punto, déjenme y habilito el lápiz, vas a agarrar un punto, vas a agarrar otro punto, vas a agarrar otro punto y vas a agarrar otro punto, y si tú quieres puedes agarrar otro punto, y lo que vas a hacer es llegar, topar, llegar, topar, llegar, topar, llegar, topar. Y en vez que tú hagas una línea recta, lo que vas a hacer es una línea curva. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es agarrar puntos de anclaje como si fuera una costura. Dejas un pin, dejas otro pin y la costura es más fina, o sea, es más precisa. En el caso de las funciones son exactamente lo mismo. Y eso es porque estamos hablando, chicos, ya de cosas que son reales. Porque cuando ustedes vayan a obtener los datos, pues van a tener datos reales, no van a tener datos ficticios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que, por ejemplo, en la realidad, tú los datos que vas a tener van a ser datos que son dispersos. Entonces, lo que tú vas a hacer es un modelo matemático que te prediga
cómo se comporta o cómo se puede comportar en un futuro. Y eso solamente lo logras haciendo una función que te describa cómo se hace qué función te describe mayormente los datos reales que tú estás trabajando, ¿ok? Entonces, y eso solamente se logra a partir de la interpolación de Newton. Déjenme reviso un correo que me mandaron. Un minuto. Ok. A ver. Entonces, en este caso, pues como les comento, lo que tú tienes que hacer es exactamente lo mismo. Hacer una función, como lo que hicimos en interpolación lineal, pero ya no va a ser una función recta, va a ser una función curva. Y esa función curva te va a predecir mejor cómo se comportan tus datos reales. ¿Ok? Entonces vamos poco a poco. Las diferencias divididas es un tema que tuvieron que haber visto anteriormente. No les voy a dar las fórmulas, pero no me voy a pausar a describirlo paso por paso, porque se supone que ya lo vieron. Pero les voy a dar las fórmulas y la forma en que lo van a hacer. ¿Ok? En este caso, la fórmula de interpolación de Newton, la fórmula para poder usarlo es esta. F de n, la función fn de x va a ser igual a una constante b inicial más una constante b 1 multiplicado por x, donde x va a ser la variable, menos x0, que este dato ya lo vas a conocer, más hasta la constante n multiplicado por la variable, restado por x0, que va a ser la inicial, por x, que va a ser la variable, menos x1, que va a ser la final. Y así sucesivamente. Se ve complicada, no lo está. Más adelante lo van a tomar. Es un polinomio. Literalmente es un polinomio cualesquiera. O sea, esto es igual a esto, pues. X a la n más xn menos 1 más x al cuadrado más x más c. Eso es este polinomio de interpolación de Newton es esto. Solamente que lo que está haciendo es obteniendo estas x a la n, lo obtiene multiplicando por la constante que vas a obtener. Y el chiste de la fórmula de interpolación de Newton es obtener esas constantes. Y esas constantes se obtienen a partir de las diferencias divididas, que son unas fórmulas que tú obtienes. Entonces, esto va a quedar mejor con un ejemplo. El planteamiento del problema dice, ignóralo. Los datos, bueno, no ignóralo, pero es la que vimos anteriormente, que es f de x logaritmo de x. El ejemplo, que es el ejemplo que hicimos anteriormente. Entonces, el ejemplo 18.2, que es el que hicimos anteriormente, los datos es igual a x igual a 1, x igual a 4 y x igual a 6, que son los puntos que se acuerdan, fueron los puntos que nosotros agarramos. Aquí, aquí y aquí. 6, 4 y 1. ¿Ok? Y ahora te dice que metas otro dato, que es f igual a x igual a 5. Y dice que estimes un polinomio, o sea, que predigas, o sea, que tú a partir de esta fórmula obtengas un polinomio, o sea, que obtengas una función que te describa el comportamiento de la función x, logaritmo natural de x. ¿Ok? Entonces ya tienes, en este caso tienes 1, 2, 3, 4 puntos. O sea, vas a tener 4 coordenadas. X va a ser 1 y f de x 0. Va a ser ahora 4 y va a ser f de x 1. Y ahora va a ser f de, perdón. Y va a ser ahora 5 y f de x 2. Y va a ser ahora 6 y va a ser f de x 3. O sea, tienes una x, 2x, 3, 4x. O sea, tienes 4 puntos en x.
¿sí? 1, 2, 3, 4 puntos y va a tener su respectiva f de x, ¿ok? Entonces, ya tienes 3 puntos de anclaje, este y este. Gráficamente, ¿qué es lo que te quiere decir? Pues que vas a tener un punto acá, vas a tener un punto acá, vas a tener un punto acá y vas a tener un punto acá. Y cada uno pues va a tener su respectiva f de x, ¿sí? Entonces, ya tienes 3 puntos de anclaje. Pues, como en la tela que les comenté, tienes 3 tachuelas en esa tela. Que lo que te quiere decir el problema, que hagas una función que te describa cómo se comporta esta función de manera más precisa. Porque anteriormente solamente trazamos una línea recta, ahora no. Lo que tenemos que hacer es un polinomio que se ajuste a los datos reales que nosotros tenemos. El paso número 1 es obtener las coordenadas. En este caso, x0 es igual a 1, por lo tanto, el logaritmo natural de 1 es igual a 0. ¿Ok? Aquí en este caso, x1 es igual a 4, por lo tanto, el logaritmo natural de 4 es igual a 1.38. ¿Ok? Que está acá. Entonces, tenemos las x y tenemos sus respectivas f de x que se obtiene pues sustituyendo el valor de la x en la función logaritmo natural de x. ¿Ok? Recordando que esta es la fórmula de la interpolación de Newton. Ya tenemos las coordenadas. Tenemos 1, 2, 3, 4 coordenadas. Ahora lo que nosotros tenemos que sacar es calcular el número de coordenadas, que se va a dar con la letra número n. ¿Cuántas coordenadas tenemos? Pues tenemos 4 coordenadas. ¿Ok? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, y que no lo voy a explicar porque pues, me voy a llevar otra clase, pues hacer las diferencias divididas. Para obtener estas cosas que son las diferencias divididas, nosotros tenemos que hacer un contador. Ese contador te determina a partir de la siguiente fórmula. El contador va a ser desde 0, porque te va a contar a partir de 0, 1, 2, 3, 4, hasta el número total de coordenadas que tengas. Si yo tengo 4 coordenadas, pues me va a contar hasta 4 coordenadas. En este caso, la fórmula es sencilla, va a ser j partiendo desde 0 hasta n menos 1. N, acuérdense que es el número de coordenadas. Si son 4 coordenadas, por lo tanto j sería desde 0 hasta n menos 1, donde n menos 1, que sería 4 menos 1, que es igual a 3. O sea que el contador que yo voy a tener va a ser desde 0 hasta 4 menos 1. Por lo tanto, j me va a contar desde 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Porque es un contador de coordenadas. ¿Ok? En este caso, pues está un poco abstracto entender lo del contador, porque pues te va a contar desde 0, 1, 2, 3, porque son los números de datos que tienes, y empieza desde 0 porque empieza a partir desde el inicio, desde el origen. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el contador, que es 0, 1, 2 y 3. Ya tenemos n, que es 4. Entonces, para hacer las diferencias divididas, lo que yo tengo que hacer y lo que tienen que poner atención es, debemos recapitular los datos. Las coordenadas, el número de coordenadas que tengo y el contador. Aquí les dejé una nota yo que dice que la cantidad de números que haya en el contador debe ser la misma cantidad de coordenadas que haya. Entonces, acuérdense, hay 1, 2, 3, 4 números en el contador. ¿Cuántas coordenadas tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Ok? J, los números que hay en J deben coincidir con los números de coordenadas que haya. Entonces, lo primero que yo tengo que obtener, bueno, tenemos que hacer una tabla. La primera columna, ustedes van a poner el contador, que va a ser 0, 1, 2 y 3. Por eso obtenemos nosotros el contador. Ahora lo que yo tengo que hacer es poner xy. Xy va a partir desde la primera coordenada hasta la última coordenada, que es x0, que tiene el valor de 1, x1, que es esta, que tiene el valor de 4, x2, que es esta, que tiene el valor de 5, y x3, que tiene el valor de 6. ¿Okay? Nosotros ya tenemos estas dos columnas, j y xy. Acuérdense que xy es desde la coordenada inicial
hasta la coordenada final. ¿Ok? Posteriormente lo que yo tengo que hacer es poner una columna cuando el contador J es igual a 0. O sea, cuando me está contando solamente la primera coordenada. Y la primera coordenada, la que me cuenta es esta. Entonces, por lo tanto, X f de J0, o sea, la función de J, cuando está contando desde el inicio, va a ser igual hasta va a ser igual a las f de x, y. O sea, lo de la coordenada es esto, miren. Por ejemplo, si yo tengo 4, 3, 2, 1, y esos son mis valores. Si yo quiero contar a partir de J, 0 va a ser 4. Y luego el otro número va a ser 3. Y el otro número va a ser 2. Y el otro número va a ser 1. O sea, se repiten. Pero por ejemplo, si yo quiero que J, en este caso, J sea igual a 1. Y yo tengo este valor, tengo este valor, tengo este valor y tengo este valor. J va a empezar desde 0 y 1. ¿Por qué? Porque va a contar. Primero contó 0, luego va a contar 0, 1, luego va a contar 0, 1, 2, luego va a contar 0, 1, 3, porque son el número de variables que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo J igual a 0,1, lo que va a empezar a contar va a ser este dato con este dato, va a ser 1, 4. Posteriormente, el primer dato yo ya lo pasé, entonces empiezo a contar otra vez 4 y luego 5. 4 y luego 5. El siguiente contador va a ser ahora 5 y 6. 5 y 6. Y pues ya no tengo dónde más contar porque ya terminó. El contador va en pares o va en... dependiendo de la cantidad que tengas, ¿no? Eso es lo que hace referencia a un contador. En este caso, el contador que yo tengo... Lo voy a cambiar, que no sea rojo. El contador que yo tengo empieza desde contar desde 0. Entonces, pues sería 0. Sería J es igual a f de x, y. Entonces es 0. ¿Ok? Ahora bien, J contando otra vez sería 1.38. J contando otra vez sería 1. Y J contando otra vez sería esto. ¿Sí? Entonces, J cuando está contando en 0 va a ser igual a f de x, y. ¿Ok? Porque acuérdense que aquí estoy sacando f de j. Lo que estaba sacando aquí anteriormente era j. Entonces no se confundan, ¿eh? Es el mismo principio, solamente pues que ahora con las f de x. Pero es f de j va a ser igual a f de y. ¿Por qué? Porque estoy contando solamente uno, estoy contando el otro, estoy contando el otro y lo estoy contando el otro. ¿Ok? Ahora bien, f de j 0 y 1, o sea que el contador va a ser 0 y 1, pues lo que yo tengo que tomar va a ser f de x, y, f de x0 y f de x1. ¿Qué significa? Que yo aquí va a ser igual a f de x0 y f de x1. O sea, que está contando este y luego te va a contar este. Aquí yo no le pongo nada porque van unas fórmulas, ¿ok? Y luego el otro contador que es 0,1, pues va a ser igual a bueno, j otra vez contando. Ahora va a ser este. Y luego va a ser este. Seguimos contando. Va a ser ahora este. Y ahora va a ser este. ¿Ok? ¿Sí? lo que estoy haciendo es un conteo solamente de las veces que puedo hacer yo combinaciones sin repetir los números. Le digo que eso lo tuvieron que haber visto porque es algo que se llama permutación en probabilidad estadística. La permutación lo que hace es agarrar datos desde el 0 hasta el 3 y hacer combinaciones, pero sin repetir los datos que yo usé. O sea, sin repetir un dato que yo usé. ¿Qué significa? Que en este caso yo usé al principio x0, entonces eso ya no lo puedo volver a usar, sino que, pero puedo usar este. Y lo vuelvo a hacer el conteo ahora con el número siguiente. Y ahora yo ya usé este. Ya no lo puedo usar. Uso este y uso el que me queda. Eso con lo que les comento que tengo que ver un prueba de estadística, que son las permutaciones. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer
el conteo de j igual a 0, 1, 2, pues en este caso va a ser 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque estoy contando este y este. Y me falta todavía uno, que sería este y este, que es lo que estoy juntando acá. Y para el último va a ser igual a 0, x1, x2, x3, o sea que está contando todos. ¿Por qué? Porque J está contando ya todos los números, ya no está haciendo combinaciones. O sea que ya no puedo usar uno más, lo que le comentaba de las permutaciones. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con estas columnas? Bueno, pues estas columnas lo que se hace son eliminarlas, porque como está contando desde la nada, aquí pues contó desde el principio, pero como este ya se contó, ya no puede volver a contar ese número. Entonces, ¿qué lo hace? Es borrarlo. Y en este caso, ahora la siguiente columna, pues como ya contó este y ya contó este, pues ya no puede contar el siguiente. Entonces, es así como queda la forma general. O sea, ustedes ni siquiera tienen que batallar porque esto que está acá, todo esto que está acá, siempre va a ser lo mismo. Bueno, me refiero a que siempre va a ser lo mismo, la misma estructura, pues, o sea, esto va a cambiar porque va a tener otros valores, pues, y otro va a cambiar y el otro va a cambiar, o sea, va a tener diferentes valores dependiendo de las coordenadas. Pero la misma estructura, esta misma estructura, siempre va a ser la misma, o sea, este conteo, este conteo, este conteo, este conteo, este conteo, siempre va a ser la misma. Pero ustedes dirán, profe, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo en vez de 4 tengo 3 coordenadas? Bueno, pues solamente usa esta parte. Profe, pero si yo solamente tengo 2 coordenadas, bueno, solamente usa esta parte. Profe, yo solamente tengo esta coordenada, una coordenada. Bueno, solamente uso esta parte. ¿Ok? No se compliquen. Profe, pero si yo tengo una coordenada más, pues no te voy a poner coordenadas más porque, miren, están tan largas las fórmulas. Entonces, más de 4 coordenadas no voy a poner. Pero, pues si te digo, si solamente tienes 3 coordenadas, pues solamente usas esta forma general. Siempre va a ser la misma, nunca va a cambiar. Pero en este caso, que tú solamente tienes 2 coordenadas, pues bueno, solamente usa esta forma general. No vas a usar más, ¿ok? Ahora bien, este punto que está acá, esta columna que está acá va a ser la B0. Esta columna que va hasta acá va a ser B1. Esta columna que está acá va a ser B2. Y esta columna que está acá va a ser B3. ¿Qué significa? Que el método de diferencias divididas, el resultado siempre va hacia así, hacia en columnas. La primera de cada fila, o sea, de cada columna, o sea, el primer resultado de cada columna va a ser el resultado en este caso, de la primera columna, siempre el primer dato va a ser B0. Luego, esta segunda columna, el segundo dato, o sea, el primero que aparezca, va a ser igual a B1. El siguiente, el siguiente dato, que va a ser esta, de la tercera columna, va a ser B3. Y el siguiente dato de la siguiente columna va a ser B3, B2 y B3, consecutivamente. Y es por eso que yo les puse esas líneas, ¿ok? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es sacar, pues tenemos que sacar todo, ¿no? Tenemos que sacar todo esto, tenemos que sacar todo esto, tenemos que sacar todo esto, porque como todo va en filita, entonces hay que sacarlo. Entonces, f de esto no lo tenemos que sacar porque ya tenemos el valor. Déjenme le contesto el mensaje a sus compañeros. Ok, entonces en este caso pues hay que sacar todos los datos. Y estas fórmulas, estas que están acá, esto y esto y esto y esto, hay que resolverlo. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, de las siguientes fórmulas, ¿no? Voy a borrar el otro para que no se confundan. Ok. Que no me gusta que se mueve.
Bueno, el primero que tenemos que sacar, que no me acuerdo cómo lo hago para... Aquí está. Ok. Lo primero que tenemos que sacar es esto. ¿Sí? F de x0, x1. ¿Sí? Y esto que está acá se obtiene a partir de esta fórmula. ¿Sí? Esto que está acá se obtiene a partir de esta fórmula. Entonces, f de x, 1 se calcula igual a f de x1 menos f de x0 entre x1 entre x0. Y aquí están los valores de x1, x0, perdón, x2, x0, x1, x2 y x3. ¿Ok? Entonces, f de x1 es esto. Perdón. F de x1 es este. F de x0 es este. Y esos valores nosotros los podemos obtener desde el principio, o sea, con las coordenadas. X1 es este y x menos x0 que es este. Sustituyendo los datos sería 1.38 menos 0 entre 4 menos 1. Estas fórmulas que nunca van a cambiar, chicos, siempre van, todo esto que está acá siempre va a ser exactamente lo mismo. No van a cambiar las fórmulas. Esas siempre van a estar ahí. Ahora obtenemos que 1.38 menos 0 entre 4 menos 1 es 0.46. Ahora tenemos que hacer el anterior, que es este. Fx1, x2, que es este. F de x2 es este valor. F de x1 es este valor. X2 es este valor. X1 es este valor. ¿Ok? Sustituimos los valores. Hacemos las restas correspondientes y nos da esto. Ahora, ¿qué nos falta? F de x3, 2, que sería este. F de x3, que es este, menos f de x2, que es este, entre x3, que es este, entre menos x2, que es este. ¿Ok? Sustituimos los valores. Ya tenemos el valor. Ahora, ya esa columna se acabaron. ¿Qué sigue? Pues sigue la siguiente columna. Bueno, esto ya lo hicimos. Faltaría esta, ¿no? F de x0, x1, x2. Que sería esta. X0 es este. Bueno, esto, antes de seguir, es igual a esto, pues. F de x0, x1, x2 es esto menos esto entre esto menos esto. O sea, el punto final menos el punto inicial de los datos del rango que yo tome. ¿Okay? Y este f de x1, x2 y menos f de x0 y x1, este dato es este que ya obtuvimos y este dato es este que ya obtuvimos. ¿Sí lo ven? Este es este es este. Es por eso que se obtiene todo, que se hace todo, pues, que se tiene que calcular todo. ¿Ok? Entonces, este es este, lo sustituyo, este es este y lo sustituyo. ¿Ok? Obtenemos todo nuestro resultado, que es esto ahora. Ahora, la siguiente fórmula sería x1, x2, x3, que es esta. Se obtiene a partir de esta fórmula. Esto que está acá es esto. Y esto que está acá es esto. ¿Ok? Entonces, esto es esto. Esto es esto. X3 es este. X1 es este.
Sustituimos los valores y obtenemos nuestro nuevo valor. ¿Ok? Ahora bien, el último que está acá, f de x0, x1, x2, x3, va a ser esto, que es esto, esto, que es esto, esto, que es esto, esto, que es esto. ¿Ok? Entonces sustituimos los valores. Bueno, chicos, este menos que está acá es por el menos de la fórmula, ¿eh? Este menos que están acá es el menos de la fórmula. Es por eso que aquí es menos, porque esto nos dio menos de la fórmula, menos esto que estaba ya en negativo. No se vayan a confundir con los signos, porque si no ya lo echaron todo a perder. Y este 6, que es este, y este 1, que es este. ¿Ok? Sustituimos todos los valores y obtenemos todo esto. Tenemos esto. ¿Ok? Ya, ahora sí. Ya tenemos, en este caso, tenemos a B0. Ay. Tenemos a B0, que es esto. O sea, B0 es igual a 0. Tenemos también a B1, que es esto. Y esto nos dio esto. Esto es B1. ¿Ok? Ahora, B2, que es esto. Que sería esto. B2. B3, que sería el último. Esto es igual a esto. B3. Ya tenemos B0, B1, B2 y B3. Ahora, aquí ya tengo B0, B1, B2 y B3, que es lo que ya les dije cómo se obtiene. Ahora solamente sería meter los valores aquí. B0 es igual a 0. Ahí déjenlo. B0 es igual a 0. B1 es esto. X menos 1 pues es esto. Acuérdense que X0 es igual a 1. ¿Ok? Y este menos pues viene ya implícito acá. Entonces sería esto es igual a esto. B2. Aquí no lo nota, pero pues sería B2. B2 por la multiplicación todo del binomio. ¿Ok? Menos B3, que esto es igual a esto, multiplicado por esto. ¿Ok? La única que se pueden llegar a confundir ustedes, y que lo entiendo, es cómo obtienen esto. Bueno, pues esto es x menos x0. Esto sería x menos x0 multiplicado por x menos x1. Y el otro sería x0 menos, perdón. Esto es x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. O sea, y el otro, no aparece acá, pero el otro, ¿cómo sería? Pues x menos x0 por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. O sea, dependiendo de las coordenadas, de cuántas coordenadas tengas, es que entre más coordenadas tengas, más grande es el polinomio. En este caso, ¿cómo vamos a ver cuál va a ser el grado del polinomio? Bueno, está sencillo de saber. Desde el principio nosotros ya vamos a saber cuál es el grado mayor del polinomio. ¿Y cuál va a ser el grado mayor del polinomio? Pues bueno, lo único que tenemos que ver es cuántas coordenadas tenemos. En este caso tenemos tenemos
una... Se apagó el lápiz, espérame. Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces el grado del polinomio va a ser igual al número de coordenadas. Lo vamos a llamar n, vamos a llamar m. N, el número de coordenadas, hay 4 coordenadas, menos 1. ¿Ok? Entonces el grado del polinomio va a ser igual a 3. ¿Ok? Que este número, el grado del polinomio tiene que coincidir al mayor grado de j. ¿Ok? Por eso j se usa, porque nos determina cuál es el grado del polinomio. El grado del polinomio va a ser igual al último número de j. ¿Ok? En este caso, aquí tenemos que j, el mayor, el número más grande que tiene j es 3. En este caso, ¿cuánto va a ser el grado? Va a ser el grado del polinomio que nosotros obtengamos? Pues va a ser un polinomio de tercer grado. O sea, y aquí lo podemos ver, que nuestro polinomio de Newton es igual a su máximo exponente de su variable va a ser 3. Y tiene que coincidir con el último valor de j. ¿Ok? Entonces ya solamente sustituimos los valores. Esto ya lo resuelven paso a paso. Y al final nos da que este es el polinomio de Newton. Usando las 4 coordenadas que nos dieron. Usando 4 coordenadas, el polinomio de Newton va a ser de grado máximo 3. ¿Ok? Y en ese caso solamente lo único que faltaría, bueno, y aquí la representación gráfica pues es esta. Pues miren, agarro un punto, 2, 3, 4. ¿Ok? 4 coordenadas y este punto pues nos dieron de mal. Y el polinomio que nosotros obtenemos es este. Bueno, este no es un punto, perdón, me equivoqué. Este punto, este punto, este punto, este punto. Entonces sería así. Nuestro polinomio de Newton es así. Y ya si le vamos aumentando, pues se va aumentando, ¿no? Pero hasta acá es nuestro polinomio de Newton. Y nosotros podemos ver, por lo tanto, que usando este rango a este rango, este polinomio se ajusta muy bien a mis datos reales. Y es por eso que se usa el polinomio de Newton. Porque si ustedes checan, este polinomio de Newton se ajustó más a mis datos reales que una interpolación lineal. Que una interpolación lineal solamente es una línea recta. Y en este caso es esta. Entonces nuestra interpolación lineal está muy sesgada porque es muy fácil, pero es muy sesgada porque tenemos mucho error. Y en este caso con el polinomio de Newton pues no tenemos tanto error porque nuestra curva se ajusta casi perfectamente a nuestros datos. ¿Ok? Aquí lo único que faltaría sería comprobar, por ejemplo, cuánto error tenemos. Por ejemplo, si quiero predecir a x igual a 1.5, que sería como por acá. Lo hago, lo meto en mi polinomio y puedo predecir más o menos qué valor me da con la... Esta x está metida acá. Y este es que están viendo acá en mi polinomio. Este que está acá es mi polinomio que yo obtuve a partir de hacer todo nuestro proceso. Y pues sería hasta acá. Faltaría solamente un tema que sería el polinomio de Lagrange. A ver si ahorita lo hago más adelante porque está más complicado.